Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, como siempre, a las pantallas y diferentes plataformas del mostrador. Hoy día nos encontramos en una nueva entrevista para analizar sobre lo constitucional de nuestro país. Y esto lo digo a propósito no solo porque, como sabemos, estamos en un pleno debate respecto a una reforma parcial del sistema político, lo transversal del diagnóstico, luego también de los procesos constitucionales fracasados anteriores que hemos vivido en el último tiempo. Lo digo también porque hoy día vamos a hablar en particular del lanzamiento del libro Constitucionalismo, pasado, presente y futuro, y vamos a conversar directamente con su autora, quienes ya van a pasar a ver en pantalla, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por acompañarnos hoy día para hablar de este tema tan importante. Muy bien, Francisca, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, la verdad es que nosotros llevamos bastante tiempo desde que comenzó este proceso constituyente 2.0 y todo lo que ha derivado de este debate hasta ahora, hablando de este tema tan relevante para el país. En particular, hoy día nos centramos en todo lo que tiene que ver con las reformas al sistema político, reformas acotadas que hoy día se plantean en el Congreso. Pero antes de ir para allá, le paso la palabra para que nos cuente a grandes rasgos sobre la estructura de este libro que acaba de lanzar. Literalmente hay una separación entre pasado, presente y futuro. Cuéntanos más cómo aborda todo lo que ha sido el debate constitucional del último tiempo en nuestro país, a propósito también de la contingencia, ¿no? Bueno, el libro, lo Ahí exhibo, lo tenemos. eh, es un trabajo hecho entre el referéndum de septiembre del 2022 y de diciembre de 2023. Y está en una línea de tiempo, pasado, presente, futuro. En cuanto al pasado, lo que analizo es la génesis de la Constitución de 1980 y el carácter otorgado, autoritario y neoliberal de esta. En presente analizo los tres procesos que ha vivido Chile en los últimos 10 años. Ujú. El proceso 1.0 en el gobierno de Bachelet II, el proceso 2.0, el de la convención entre el gobierno de Piñera y de Boric, y el proceso constitucional 3.0 que lo vivimos entre diciembre del 2022 y diciembre de 2023. La característica de todos estos procesos es que son procesos fallidos. Ya podemos referirnos quizás a algunas de las causas de estos fracasos. Y en el futuro, lo que analizamos prospectivamente es qué queda de estos procesos. Ujú. Y el gran saldo es que queda la cuestión constitucional, el problema constitucional de Chile irresuelto. No está finalmente abordado exitosamente y está presente la discusión sobre régimen político, sobre Estado social y democrático de derecho y también sobre el reparto territorial del poder. Esas grandes cuestiones son las cuestiones del futuro. Eso Ujú. es, en definitiva, la conclusión de este libro. Queda no resuelto, pero instaladísimo en el debate a propósito de los grandes desafíos y que la realidad nos llama a resolver, ¿no? Pero antes de hablar del futuro, que me parece súper interesante a propósito, tal como decía al principio, en relación a la discusión sobre las eventuales reformas al sistema político, hablemos un poco del presente y las conclusiones que usted saca al respecto a propósito de los procesos constitucionales fallidos, porque ahí resulta interesante cómo los constitucionalistas, después de algunos meses de haber concluido el último proceso fracasado, comienzan a decantar un poco el por qué, ¿no? El por qué estamos donde estamos y no tuvimos éxito en la cuestión constitucional, en el debate constitucional planteado de diferentes maneras en el último tiempo. A ver, yo creo que en los tres procesos lo que ha fallado es la política. ¿Y por qué digo que ha fallado la política? Porque en el proceso 1.0, la presidenta Bachelet ingresó a trámite pocos días antes de terminar su gobierno, en marzo de 2018, a trámite un proyecto de nueva constitución que tenía defectos serios, pero que el gobierno del presidente Piñera demoró nada en desahuciar. Ujú. Eh, Después sobrevino el estallido social y las consecuencias políticas del estallido social que conocemos. Pero lo cierto es que el primer proceso fracasa porque la política y la política constitucional no dio
pie a una reforma constitucional como la propuesta por Bachelet. En el caso del proceso 2.0, falla también la política en varios sentidos. Primero, porque la conformación de la Convención Constitucional, inclinada hacia posiciones de izquierda y a veces hacia posiciones más bien maximalistas, impidió la formación de acuerdos sustantivos, eh, pecó de cierto maximalismo, también de cierto identitarismo, que en definitiva hizo de difícil procesamiento por parte de la ciudadanía en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, en orden a aprobar el texto que emanó de la Convención Constitucional. Y al fallar la política en mayúscula, falla también la política constitucional, fallan los partidos políticos y se acrecienta de alguna manera en este proceso 2.0 una suerte de crisis de representación política, con un efecto directo en el gobierno recién electo del presidente Boric, porque en definitiva el proyecto político del gobierno del presidente Boric hasta ese minuto estaba fuertemente comprometido con el resultado de ese proceso 2.0. Fue un punto de inflexión claramente para el gobierno del presidente Boric y su programa, ¿no? Naturalmente, el gobierno del presidente Boric a partir de septiembre del 2022 cambia, se abre al socialismo democrático y se abre a metas posibles en un marco político de difícil gobernabilidad. Es una constante de los últimos años en nuestro país. Y en el proceso 3.0, a pesar de el acuerdo por Chile y de las bases o bordes constitucionales que representan, a mi juicio, un punto valioso, a pesar de ese acuerdo, a pesar de un anteproyecto de la comisión experta que, a mi juicio, con sus defectos, era un anteproyecto perfectamente asumible, ese anteproyecto sufre una deformación en la discusión en el seno del Consejo Constitucional, fruto de mayorías adversas a ese consenso constitucional y, bueno, nuevamente ese proceso 3.0 se estrella con la voluntad de la ciudadanía que contundentemente rechazó la opción propuesta por el Consejo Constitucional en diciembre del año pasado. También es un fracaso de la política. También esa propuesta del Consejo Constitucional pecaba de maximalismo, pecaba de sectarismo, claro, con un signo inverso, pero pecaba en definitiva de falta de sentido común y de moderación en sus contenidos que hubiesen podido salvar el problema al que estamos enfrentados, a la cuestión constitucional, al problema constitucional del país. Ahora, si la conclusión que trasciende es que ha fallado la política, hablemos del futuro y qué nos haría pensar que la política podría no fallar pensando en un futuro más auspicioso en términos de reformas constitucionales que el país requiere. Y aquí me meto de lleno en el debate sobre eventuales reformas al sistema político, que como sabe hoy día están sobre la agenda en el Congreso, y también las expectativas a pensar este Estado social y democrático de derecho, que también fue el gran tema en la discusión de tanto del 2.0 como del 3.0 también. Finalmente eso queda en la retina, eso queda en el consciente colectivo respecto a estas grandes cosas que tenemos que resolver en el país, ¿no? Sí, en tu pregunta hay una afirmación que yo creo que es bien importante, Francisca. De estos tres procesos no es que quede nada, uno no debe ser nihilista en esto. En estos tres procesos, a pesar de haber fracasado en su intento de reemplazar el texto constitucional heredado de la dictadura, quedan algunas cuestiones que uno debe destacar. Uno, es la posibilidad de pensar un sistema político adecuado a la gobernabilidad del país. Segundo, un Estado social y democrático de derecho con derechos sociales robustos. Y tercero, una descentralización del país con una mejora del control público del poder. Y es un saldo favorable. Yo quiero ver el vaso medio lleno, si tú quieres, de estos tres procesos, de esta década, entre comillas, perdida de política constitucional.
Y cuando fracasa la política constitucional, hay que decirlo, fracasa la clase política, fracasan los partidos. Y precisamente yo entiendo de que esa es la pregunta que ha llevado a algunos senadores a pensar en una propuesta de reforma al sistema político. Así tal cual se plantea una propuesta de reforma al sistema político, parece ser una oferta demasiado ambiciosa. La verdad es que es mucho más modesta la propuesta. La propuesta busca reducir la fragmentación política. Esto de 21 partidos políticos con representación en la Cámara Baja es un exceso. Busca generar el fin del transfugismo político y el fraude a la voluntad ciudadana, reñido con la ética pública. Y tercero, busca fortalecer los partidos políticos. Uno dice aisladamente, ¿viste esta cuestión? Claro, es importante, pero no importan en sí misma una reforma del sistema político. Y allí yo quiero ser bien asertivo, yo creo que la reforma al sistema político debe ser pensada en clave de gobernabilidad. Tenemos que cambiar las coordenadas de la política, cambiar las coordenadas de la toma de decisiones, el marco conforme al cual los actores políticos toman decisiones en el sistema. Y por tanto se requiere una reforma un poquito más ambiciosa Mm, del sistema político y mm. una mejora en la clase política. Yo ahí en otro lugar decía, los partidos políticos y más aún los partidos políticos más tradicionales con más historia tienen una responsabilidad importante en esto, porque estas reformas que se discuten en el Congreso Nacional se discuten entre incumbentes. Y con el grado de fraccionamiento político que tenemos hoy día, la discusión entre incumbentes es de difícil acuerdo, a menos que los partidos políticos, que deben ser capaces de mirar los intereses superiores del país, vean esta cuestión desde una perspectiva de largo plazo y no con una perspectiva cortoplacista, en orden a salvar uno o más asientos parlamentarios en la disputa electoral. Quiero ir al punto que usted menciona respecto a que es necesario pensar en una reforma un poquito más ambiciosa. Yo hace poco escuchaba un debate de esos expertos constitucionales donde señalaban como punto central que el problema del sistema político es un problema de cultura política y que, por ejemplo, plantear una reforma como la que hoy día se quiere impulsar desde el Senado, que es más bien acotada, refería al 5% y a la pérdida del escaño, ¿no? De que eso era completamente insuficiente y que había que incorporar otros elementos planteados por la propuesta de los expertos en el proceso anterior que hacen que esto sea más integral a la hora de pensar al sistema político de nuestro país, la gobernabilidad, los incentivos, etcétera. ¿Usted comparte también entonces esa mirada? Hay que ponerle atención a lo que nos dicen los constitucionalistas hoy día, de que hoy día lo que está planteado en el Congreso es insuficiente y por lo tanto no vamos a ver mayores resultados o cambios sustanciales en torno a lo que pueda percibir la ciudadanía en relación al sistema político de nuestro país y también en función a lo que plantea en el libro. ¿Cómo lo ven esa línea? A ver, la reforma tal cual está planteada es insuficiente y no es una reforma al sistema político. Es una pequeña reforma, uno diría importante, porque claro, es importante reducir la fragmentación política, fortalecer partidos, poner fin al transfugismo político. Pero es una parte del problema y una parte, yo diría, pequeña. Creo que el centro de gravedad del régimen político están los incentivos institucionales al pacto, al acuerdo, a la gobernabilidad. Y voy a explicarme en este punto. Eh, Si uno aplicara el umbral mínimo de representación del 5%, utilizando los datos de la última elección general, claro, uno ve reducido el número de partidos políticos, aproximadamente a 7 partidos, pero con 7 partidos, si usted no tiene incentivos a la colaboración, al pacto político gubernamental y parlamentario, puede tener el mismo eh, conflicto que está planteado hoy día, derivado de la polarización y de la falta de incentivos a cooperar en política. Entonces, el punto no está en reducir solo el número de partidos, está en generar incentivos para que los partidos políticos responsablemente
y en función de sus programas sean capaces de llegar a acuerdos y estos acuerdos se traduzcan en la formación de gobiernos con respaldo en el Parlamento para sacar adelante sus agendas legislativas. Eh, y aquí, tanto el anteproyecto de la comisión experta como en general en los tres procesos, uno observa que las propuestas se mueven en dirección a fortalecer el presidencialismo. Yo creo que la reforma debería orientarse a fortalecer la gobernabilidad, lo que no significa necesariamente fortalecer el presidencialismo, significa generar mecanismos para favorecer esa gobernabilidad. Por ejemplo, dotar a la formación del gobierno de un vínculo de confianza con la Cámara Baja del Congreso Nacional y darle la posibilidad a los gobiernos recién elegidos de que puedan traducir sus programas de gobierno en un paquete de decretos con fuerza de ley que sean aprobados por el Congreso Nacional al iniciar cada cuadrienio. De esa manera, el gobierno no es prisionero del Congreso Nacional, el ejecutor de sus políticas públicas durante 4 años, sin posibilidad de llevar a cabo los programas por los que la ciudadanía vota y conforma mayorías políticas. ¿Eso significa un cambio importante? Claro que significa un cambio importante. Significa un cambio, si tú quieres, respecto de lo que ha sido la tradición institucional en nuestro país de tener un presidencialismo fuerte con incluso rasgos autoritarios. Profesor, y ahora siguiendo esa misma línea ya para ir cerrando, a propósito de los debates de futuro, ¿qué otro elemento le parece importante destacar de esta cosecha que usted llama de los procesos anteriores y que debiesen ser incorporados en el debate público, más allá de lo que hoy día estamos conversando en torno a los cambios al sistema político? ¿Qué otros puntos brevemente le parece interesante dejar instalado a partir de la publicación de su libro, ¿no? A ver, si en diciembre del 2022 el Acuerdo por Chile nos dice que el Estado social y democrático de derecho y derechos sociales robustos son parte del consenso político, yo creo que en una reforma institucional este tema debería estar presente. ¿Y estar presente por qué? La estabilidad de los sistemas políticos se juega no solo en un buen diseño de sus instituciones y del régimen político, también se juega en la cohesión social. Y un Estado social y democrático de derecho y derechos sociales robustos lo que busca es generar un sistema de protección social en la que el Estado tenga un rol activo que favorezca una mayor cota de igualdad, de mayor bienestar de la población. Y en esas cotas de mayor igualdad y de mayor bienestar, lo que hay es cohesión social, inclusión, con lo que se reduce el malestar instalado en la sociedad respecto de los modelos de crecimiento y desarrollo de nuestros países. En el caso de nuestro país, yo creo que es clave en avanzar en cohesión social y en un sistema de protección social en que el Estado tenga un rol prevalente. Y eso se traduce en la fórmula del Estado social y democrático de derecho y en derechos sociales robustos, porque hoy día no lo son. La discusión sobre pensiones, la discusión sobre salud previsional en nuestro país reflejan que no tenemos definido cuál es el rol del Estado en los sistemas de protección social y eso hay que definirlo en lo posible constitucionalmente en base a un consenso que dé pie para la colaboración público-privada en la provisión de los bienes públicos, no en los sistemas mismos. Yo creo que ese es un punto clave que es parte de esta cosecha a la que me refiero cuando hago el balance de los 3 procesos fallidos. Sí, de todas maneras, y apunto a lo medular, ¿no? De todos aquellos temas no resueltos a partir de que se instalaron a partir del 2019 en adelante y que finalmente toda la discusión constitucional del 2.0 y 3.0 fueron una búsqueda, una salida institucional a esas demandas no resueltas que todavía no están resueltas, ¿no? Así que resulta tremendamente importante dejarlo instalado hoy día en el debate, a ver cómo evoluciona la discusión para más adelante, ¿no? En pleno proceso electoral además.
más. ¿Algo más que quiera agregar, profesor? Si quiere, muestre de nuevo el libro para que hagamos la invitación a la gente a que lo puedan adquirir en todas las librerías o las librerías más conocidas del país. Ahí usted mismo haga la invitación para quienes nos están viendo y leyendo también. Gracias, Francisca. El libro es de editorial Thomson Reuters. Se puede adquirir en cualquier librería y en las distribuidoras, naturalmente. Es libro en físico y también en digital. Y bueno, aborda cuestiones de actualidad desde una perspectiva crítica, que es la perspectiva que de la academia debe hacerse de estas cuestiones, pero también de una mirada constructiva o de vaso medio lleno, porque creo que Mm. hay que quedarse con la cosecha de estos tres procesos fallidos y intentar superar de una vez por todas la cuestión constitucional y superar la cuestión de legitimidad de nuestro sistema político. De todas maneras, nos quedamos con eso entonces, profesor Francisco Zúñiga. Muchísimas gracias por el tiempo de esta entrevista y conexión con la audiencia y los lectores del Mostrador. Que esté muy bien y éxito con el libro.